Bueno, ya estamos de regreso en Contacto Perú y hoy es un día para reflexionar, el día de la no violencia contra la mujer. Para que haya un agresor tiene que haber una víctima. Nos ponen acá a nosotros. Está con nosotros ya el doctor Iván Terbullino Diburga, psicólogo, y con quien vamos a hablar sobre los riesgos psicosociales en el trabajo y la prevención del hostigamiento sexual. Las empresas públicas y privadas están obligadas a implementar el Decreto Supremo número 014-2019 MIM, que pondrá en el debate distintos aspectos de la cultura psicosexual de los trabajadores, trabajadoras y empleadores, así como la calidad del monitoreo de riesgos psicosociales. La misión de este seminario es prevenir las fallas de la implementación y el tratamiento de los casos. Doctor, buen día. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, Marco Antonio, y gracias por la gentil invitación. Acabaremos con la violencia de la mujer cuando dejemos de ser un país machista, cuando no eduquemos a la mujer para atender camas, ni cocinar, ni atender a un marido, ¿no? Y al hombre cuando le digamos que hay que respetar a la mujer, porque de ella viene. Cuando eduquemos a toda la población en igualdad, en equidad, etc. Justo técnicamente nosotros venimos implementando en la medida que las empresas lo están solicitando, públicas y privadas. Esto también es interesante porque está en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos implementando los monitoreos de riesgos psicosociales. Y hace poco, desde el 22 de julio, ha aparecido una norma que se inserta perfectamente en estos riesgos psicosociales, me refiero al hostigamiento sexual, y con el enfoque preventivo, que es lo que creo todas las personas, ciudadanos queremos, es decir, nadie está buscando venganzas, ni conflictos, ni nada de eso, sino la prevención, la educación, la formación, la capacitación, la implementación de políticas, y todo esto se tiene que implementar tanto desde la óptica de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, los riesgos psicosociales, que es uno de los tipos, así como hay riesgos ambientales, riesgos ergonómicos, riesgos químicos, hay riesgos psicosociales, y un riesgo específico sería justamente todos estos aspectos que tienen que ver con la hostilización, el hostigamiento o el acoso en sus distintas variedades. ¿Cuándo empiezo a darme cuenta de que mi jefa me está acosando, o que mi jefe me está acosando, o que un compañero de labores me está acosando? Específicamente para el acoso o el hostigamiento sexual, porque finalmente son sinónimos, sin embargo la norma lo usa más o menos para el caso, es decir, el Decreto Supremo 014 habla de hostigamiento sexual, los riesgos psicosociales, se integra el acoso laboral, la OIT misma lo integra, y el término acoso laboral es más amplio, con las distintas formas de hostigamiento u hostilización, como por ejemplo el mobbing, el acoso psicológico, que es otro que no tiene que ver con lo sexual, en algunos casos podría ser, pero tiene su propia naturaleza, y lo último, el hostigamiento sexual, pero todos son formas de hostilidad laboral finalmente, si están en el plano laboral, instituciones educativas, universidades, fuerzas policiales, etcétera, etcétera. En todas estas se debe implementar, y algunos plazos ya se están venciendo. Por ejemplo, hace poco se venció para que todas las empresas ya inserten sus políticas de gestión los procedimientos de cómo se deben hacer las denuncias, y para que éstas justamente tengan la atención inmediata. ¿Y esto se está cumpliendo? En muy pocas empresas, porque falta difusión, porque falta la atención al caso, y vendría desde enero la inspección, en este caso para las empresas privadas, por SUNAFIL, para ver cómo están implementando. En enero también se vence el plazo para que todos ya tengan su comité de hostigamiento, así como se cuenta, por supuesto, ya el comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces se necesita, por ejemplo, 2 capacitaciones obligatorias para que estos comités justamente sepan cómo actuar, insisto, y permítame ser incisivo, preventivamente, que es el enfoque incluso del evento que estamos organizando, para que nadie salga perjudicado, para que ninguna dama salga hostigada sexualmente, ni de ninguna otra forma de hostilidad laboral. Y entonces las empresas van a ser sostenibles, no van a dañar su imagen, no van a haber procesos judiciales, porque esto también tiene un componente hasta de tipo penal. Exacto. Doctor Iván, hemos tenido que llegar a este punto, y que tenga que haber leyes que puedan, por ejemplo, proteger, que tengan que sancionar.
al parecer todavía nuestra cultura es de ese tipo. Necesitamos incluso no solo que estén las leyes, sino que tenga el componente punitivo. Exacto. Para que recién se implementen, para que recién tomen una mirada, y eso no solo para este tema, sino para muchos otros. Y sí, y al parecer todavía nuestra cultura está a ese nivel de poca inversión, por un lado, en el tema educativo, preventivo, formativo, y es el tema del bajo presupuesto en el sector educación y en el enfoque, además, y en los distractores que sabemos todos los ciudadanos cómo los políticos están administrando nuestros recursos. Pero yendo al plano laboral, es un espacio donde los gerentes sí pueden tomar medidas precautorias, implementando e incluso en sus políticas, en este caso para prevenir y sancionar problemas de hostigamiento sexual, ellos pueden, por ejemplo, implementar medidas como cuando apenas aparezca una denuncia, puedan ellos recurrir a especialistas para, número uno, no se revictimice a la persona que está haciendo la denuncia. Sí. Es decir, sería ideal que solo presentando su denuncia por escrito y quizás verbal una sola vez sería suficiente, porque si es recurrente es lo que se llama revictimización, y en cada narrativa la persona va a sufrir y va a activar procesos fisiológicos que dañan su salud. Eso es lo que se debería evitar a toda costa. ¿Y cómo se logra esto? Que apenas sepan que alguien va a dar su manifestación, armen técnicamente, que estén los profesionales respectivos, llámese psicólogo, psicóloga, especialista en temas de sexualidad, de violencia sexual, para que en el marco de las políticas de la empresa, porque esto sí lo pueden manejar las empresas, puedan tener esa manifestación. También, por supuesto, porque en la casuística del plano civil, extralaboral, quiero decir, se han visto también muchas denuncias infundadas, que incluso han sido generadas por mentes no tan sanas. ¿Cuánto de credibilidad o de buen trabajo van a realizar dentro de una empresa con el seguimiento, por ejemplo, de esta denuncia? Si a veces no funcionan en la propia policía, imagínense ahora ustedes en una empresa. Sí, y bueno, las empresas tienen toda la norma bastante exigente, es decir, bastaría que lo revisen, el decreto supremo 014, los jefes de recursos humanos en particular tienen que hacerlo, si no lo han hecho aún, para que vean lo incisivo que se hacen en varios aspectos. Pero insisto, porque esto no lo dice la norma, sí deja abierta la posibilidad de que cada empresa, como es responsable, también pueda implementar, yo diría, creativamente para prevenir, porque no solamente hay que ver la prevención, digamos, la prevención secundaria cuando ya se dio algún acto de hostigamiento. Exacto. Sino la prevención primaria y antes incluso para que no se den los casos. Eso es lo más importante que todo gerente, que todo jefe de recursos humanos debería contemplar. ¿Cómo hago para lo más exitoso, para tener los estándares más exitosos? Es decir, que mi institución, que mi empresa, pública o privada, no se haya reportado ningún caso, no por miedo, no porque existan y nadie está denunciando, o algún otro tipo de represalia que podría generarse, sino porque realmente no se está dando. ¿Y por qué? Porque los trabajadores están capacitados, hay todo un espíritu de prevención en estos temas, en el buen trato. O simplemente porque mi empresa pues es una empresa transnacional y estos actos podrían perjudicar, así que te callas, te damos un dinero y listo. Entonces, echa la ley, echa la trampa, ¿no? ¿Cuánto van a poder implementar las empresas? ¿Cuánto va a ser real de lo que se pueda actuar, ¿no? Y cuánto vamos también, no necesariamente a sobrevictimizar a la persona, porque te hago la declaración en el trabajo, en la empresa, la declaración ante la policía, la declaración en la fiscalía. Es un trabajo tan tedioso que a veces las mujeres ya... ¿Qué importa? Ya me acosó todo, ya no lo voy a denunciar porque más es lo que estoy perdiendo tiempo. Entonces, ¿cuántas más normas, cuántas más leyes van a tener que seguir saliendo sobre esto? Usted es una eminencia en este tema, una persona muy preparada. Entonces, habría que preguntarle al Estado, pues, cuántas normas más van a tener que salir para seguir protegiendo a la mujer, si ya tenemos una ley de protección a la mujer, si sabemos que la empresa tiene que proteger a la mujer, si sabemos que el Estado tiene... Entonces, si seguir sacando normas, si seguir sacando leyes, cosa que lo implementarán para una revisión que tendrá que hacer el ministerio, qué sé yo, y luego esto quedó en el papel.
Esa es una pregunta, yo diría, para los funcionarios del Ministerio Exacto, de la Mujer, que en algún momento seguro usted va a tener alguna invitada del Ministerio de la Mujer para ver cómo está manejando sus indicadores, cómo está manejando el presupuesto, si algo de ese presupuesto se está destinando para el tema, insisto, y esa es nuestra preocupación de los prevencionistas en general, en la prevención, en la formación, no solo en la sanción, digamos, en la aplicación de las leyes, sino en la prevención. Y esto, volviendo al espacio que algo conozco en los entornos laborales, los gerentes de recursos humanos tienen la posibilidad de hacer varias innovaciones, digamos, justamente para que esta implementación no sea a rajatabla y sea inconclusa, porque hay que ver del otro lado también, sí, ¿no? Hemos encontrado en algunas investigaciones, por ejemplo, así como existe la misoginia, que es bastante conocida, sí, en términos coloquiales, hasta hemos escuchado alguna vez que a algún varón le han insultado públicamente en algún medio, misógino, por ejemplo. En Argentina hay un abogado que se ha hecho muy popular porque le insultan de esa manera, porque él está defendiendo desde las leyes los casos opuestos, es decir, los casos de misandria, que es un término muy poco conocido y que es lo opuesto a la misoginia, y ambos son peligrosos. El primero es el odio del hombre hacia la mujer, contra la mujer, y es un odio que tiene que ver se explica científicamente con la historia de vida de esa persona. Este varón habría sido abandonado por su madre o maltratado por su madre, habría tenido experiencias negativas con el género opuesto y en el camino de repente no ha sido muy feliz en sus romances, y entonces ha configurado una mente de odio contra la mujer. Y el caso inverso también se da. Alguna dama de pequeña ha sufrido el abandono de su padre, ha sufrido maltratos de un varón, etcétera, de repente abuso sexual, etcétera, toda una historia, y de adulta o de joven ha configurado una mente más bien reticente, por así decirlo, contra los hombres. Entonces, bastaría que cualquiera de los dos géneros que ya tengan esos antecedentes históricos, personales, esos eventos en su historia de vida, ocurra algo que se parezca a un acoso, va a configurarlo como acoso. Y podría activar la denuncia, y como usted muy bien ha dicho, va a activar una serie de procesos que en algunos de ellos están subsidiados, como tendría que ser, para los casos verídicos, pero va a activar todos esos procesos en fiscalía, etcétera, que simplemente no se ha hecho un buen filtro. La recomendación, este sería un primer tip para los jefes de recursos humanos, se haga un filtro de la salud psicológica del o de la denunciante. Es decir, si está saludable, y además, siempre, y esto insisten los abogados, que haya una mínima prueba. Incluso la norma habla de que no es necesaria la prueba. En los procesos se han encontrado necesariamente, para que progresen, estos necesitan pruebas, mínimamente, algunos indicios, testigos, porque incluso los testigos pueden ser anónimos. Claro. Entonces, ahora, algo que es muy importante, y es el tema de pasar pues cada cierto tiempo periódicamente todos los trabajadores por el psicólogo, ¿no? Una evaluación que es muy buena. Yo estoy viendo que acá en el seminario de prevención integral de hostigamiento sexual en el trabajo, que es preventivo el trabajo que está haciendo el doctor Iván Terbullín, ¿no? La consultora Creación, en este caso con el Centro Psicolegal. Claro, que es muy bueno. Estamos siempre predispuestos a atacar lo que ya se dio, pero no estamos en el tema de la prevención, que nos está faltando muchísimo a todos los peruanos. Es muy cierto, en general nos falta prevención para muchos aspectos, y no saliendo por ejemplo, de este tema, veamos las estadísticas de quemados, de niños quemados, sí, y la mayoría es por negligencia de los padres. Es decir, no han sabido prevenir que cuando una olla está hirviendo y un niño está caminando, eso es un riesgo eminente. Entonces, esa mente preventiva, y lo mismo vayamos a plano político, los políticos no saben prevenir prácticamente las cosas más importantes, ¿no? Es decir, el futuro del Perú, qué está pasando, y podríamos salirnos del tema quizás, ¿no? De cómo, para ser muy sintéticos en esto, cómo un país que está, digamos, dando buenos estándares como Bolivia, de pronto no han tenido la capacidad suficiente como nación de prevenir lo que se les podía venir como un golpe. Para volver a nuestro tema, en el ámbito empresarial es más controlable, tanto públicas y privadas. En el ámbito privado se tiene la ventaja que se cuenta con SUNAFIL,
que hacen las visitas incluso ahora vía correo, mandan para que respondan vía correo las medidas que se están implementando, y en algún momento vienen las inspecciones inopinadas. Pero en el sector estatal, que es donde me preocupa un poco más, porque no se tiene esa fuerza de SUNAFIL, Servir está ocupada en varios aspectos, pero necesitaría ser más enfático también en los riesgos psicosociales. ¿Ahí qué se podría hacer? Si estas entidades están un poquito fallando, ¿qué se podría hacer? Se va a dejar en buena parte, y voy a lo que tenemos más experiencia, porque tiene más años la ley de seguridad y salud en el trabajo, se deja al trabajo de los sindicatos. Los sindicatos juegan un rol muy importante, más allá de solo velar por el tema de sus reivindicaciones presupuestarias, necesitan velar por la salud y la seguridad de todos sus sindicalizados e incluso no sindicalizados. Y en este caso agreguen en riesgos psicosociales, por lo tanto compartimos otro tip. En el sindicato sería bueno, sugerimos, que deleguen a un integrante que se especialice en riesgos psicosociales. No va a ser el experto que va a hacer consultorías, pero sí va a ser el que va a entender y va a poder comprender y por lo tanto emitir, ¿no? Manejar, gestionar, etcétera, poner la voz de alerta y sobre todo preocuparse que se estén implementando en la materia específica de riesgos psicosociales, que es lo que como consultores venimos desarrollando. Que es importante, la sexualidad y el desarrollo humano va a ser dictada por el doctor Artidoro Cáceres, a quien le enviamos un saludo, por la consultora Creación, procedimientos para la prevención del hostigamiento sexual en el trabajo, la abogada representante del Ministerio de Trabajo, mesa redonda, va a haber 2 mesas redondas, la primera que es la misoginia y la misandria, lo que estaba contándonos el doctor Iván Terbullino, por la psicóloga Dayana Gómez y el psicólogo Alan Balbín. Mesa redonda 2, la salud psicológica en el trabajo, por la psicóloga Irina Faneite y el psicólogo Mila Lozano. La gestión de los riesgos psicosociales y el hostigamiento sexual en el trabajo, por el doctor Iván Torbellino, psicólogo, Diburga, de la consultora Creación, y consecuencias legales y económicas de la no implementación del Decreto Supremo 014 que estábamos hablando al inicio, del abogado representante de la SUNAFIL. ¿Cuándo va a ser esto? Es jueves y viernes, 28 y 29 del presente mes de noviembre, y están todos cordialmente invitados. Hay descuentos corporativos, por supuesto. Esta es una ventana de presentación del equipo, del staff, y que incluso hay más colegas y otros profesionales que estamos en el Centro Psicolegal y en la consultora Creación, viendo específicamente si es para el apoyo para trabajadores o si es para las empresas, el soporte técnico, la capacitación, etcétera, con el enfoque preventivo. Lo que nos gustaría y nos haría un país más exitoso es justamente prevenir dolores, prevenir procesos, prevenir multas. Es mucho más rentable, además. Esa frase conocida de 1 gramo de prevención vale más que 1 tonelada de curación se aplica perfectamente también en este caso. Hay que prevenir, por ejemplo, difamaciones, porque hemos visto en el plano civil con los colegas forenses estadísticas preocupantes de denuncias infundadas que terminan siendo difamaciones y terminan perjudicando a quien ha denunciado, porque tiene que reparar eso, afrontar una demanda por difamación, que eso tampoco no es muy feliz para nadie, ni para el denunciante ni para el denunciado. En estos momentos nos están viendo de repente algunas trabajadoras de empresas, de cualquier tipo de institución, y que en algún momento no fueron escuchadas. ¿Ellas pueden acercarse a Creación? Sí, por supuesto. Permítame dejarle el www.consultoracreacion.com, www.consultoracreacion.com. Ahí está toda la información, además de las redes sociales con el mismo nombre, Consultora Creación. Y por supuesto estamos para atenderlos, para ayudarlos en este proceso preventivo, insisto, para que no tengan que salir en las noticias, porque eso hemos visto a fondo, con ojos no de abogados, sino de psicólogos, y esto genera una serie de problemas de salud finalmente, tanto a la denunciante como al denunciado, y a la institución en este caso. Y al entorno familiar también. Y evidentemente se va expandiendo como una onda grande, y eso es lo que no queremos. Es más, hay que estar más bien atentos a los políticos para que, lejos de solamente ver medidas punitivas, se vea el plano preventivo y el plano educativo, para que no tengamos esto, porque terminamos enfrentándonos hombres versus mujeres o mujeres versus hombres. Exacto. Y entonces tenemos una sociedad conflictuada que no estamos viendo cuáles son los problemas centrales del desarrollo de nuestro país. Muy bien, prevención integral del hostigamiento sexual
en el trabajo, 28 y 29 de noviembre, de 5 de la tarde a 9 de la noche, en el auditorio de la consultora de creación, en la avenida 6 de agosto 589, oficina 607, Jesús María, al costado del Ministerio de Salud. Ahí va a estar el doctor Iván, psicólogo Iván Torbellino Diburga, con el tema la gestión de los riesgos psicosociales y el hostigamiento sexual en el trabajo, aparte de un panel muy importante y de temas súper interesantes que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias. Y permítame dejarle 2 medias becas para sus oyentes, por supuesto. Muchísimas gracias. Que escriban a su programa. Muchas gracias a usted. Muy bueno. Ha sido el doctor, el psicólogo Iván Torbellino Terbullino Diburga, de la consultora de creación. ¿Nos vamos? Regresamos, no se muevan, regresamos.